Hola. Bendiciones a todos. Que el Señor les siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por este tiempo hermoso en que el Señor nos ha estado ministrando. Realmente el Señor ha hablado mucho de lo que hoy trae la palabra a través de cada alabanza que hemos estado escuchando y adorando a nuestro Dios. Así que le doy gracias a Dios porque la presencia de Él ya está aquí. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, ya el corazón está abierto, está predispuesto a escuchar la palabra. Traigo una palabra que está en el libro de Gálatas. La palabra está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu divina presencia. Gracias, precioso y divino Espíritu Santo, por haber ministrado nuestras vidas, Señor, a través de cada alabanza, Señor. Tú te has entronado en este lugar, Padre. Ruego a ti, amado Dios, que tu Santo Espíritu siga hablando, Señor, al corazón de tus hijos y que tu palabra ministre conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Que tu palabra produzca el efecto para lo cual tú la traes ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toda la gloria, toda la adoración, toda la gratitud te pertenece a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, te doy toda la gloria, amado Dios. Que seas tú, Señor, tomando mi vida, amado Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez bajo yugo de esclavitud. Dice aquí el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta, y yo veo que él escribió este pasaje, lo escribió a modo de exhortación a su iglesia, a la iglesia del Señor. Él escribió este pasaje a modo de exhortación a la iglesia, al pueblo de Dios, a los cristianos. Podía ver en esta carta que él escribía, podía ver cómo se manifiesta a través de la escritura ese celo santo que tenía el apóstol Pablo por la redención, por la obra redentora de Cristo. El celo santo que él sentía por la obra del Espíritu Santo y por el amor a Cristo, como él manifiesta a través de las Escrituras ese celo por Dios, ese celo por la doctrina del Señor. Y aquí en la carta de Gálatas, como él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libre y no estéis otra vez bajo yugo de esclavitud. Cuando él dice, estad pues firmes, ¿sabe por qué dice aquí el apóstol así? Porque en todos los tiempos, hubieron hijos de Dios, cristianos, que vinieron a los pies de Cristo, que amaron a Cristo, que recibieron de la bondad del Señor, que recibieron la bendición del Señor, que recibieron la libertad de Cristo, que recibieron los favores y las bendiciones que Cristo da cuando una persona llega a los pies de Cristo, que Él nos recibe con brazos abiertos y que Él nos da esa gloriosa libertad. Pero ¿qué pasa? Que muchos de sus hijos, como le digo en todo tiempo, muchos de sus hijos, después de haber disfrutado del amor del Padre, muchas veces aman más al mundo y se van al mundo. Y se van al mundo y de esa manera desestiman la obra redentora de Cristo, desestiman la cruz, desestiman el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Pero no solamente aquellas personas que son hijos de Dios y se van al mundo, sino aquellas personas que también pueden estar en la iglesia, pero que también desestiman de alguna manera la obra de redención del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque viven en la carne. De esa manera se desestima la obra redentora de Cristo. Fíjese y dice
Y esta obra redentora que nos da el Señor, esta obra de libertad que nos da Dios a través de su redención, como lo venía diciendo el Señor aquí cuando estábamos adorando al Señor, y Él nos habló de esa obra redentora. Esa obra de liberación, de libertad que nos trajo nuestro Dios, es una obra gloriosa. La obra de la libertad que nos trajo Cristo es una obra gloriosa, es una obra divina, es una obra maravillosa. La obra de la libertad que nos trae Cristo. ¿Saben que nadie pudo hacer esa obra? Solamente la pudo hacer el Hijo de Dios. Solamente la pudo hacer el Señor Jesucristo. Solo Él, porque en Él se halló justicia. Porque en Él se halló, solo en Él se halló verdad. Solo en Él se halló santidad. Solo en Él se halló la pureza. Solo en Él se halló la obediencia hasta la muerte. Solo en el Señor Jesucristo. Nadie más pudo hacer esa obra de redención. Solo su sangre, porque Él es 3 veces santo. Sigue diciendo allí el apóstol: estén firmes en la libertad con que Cristo, esa es la libertad que Cristo nos dio y nos hizo libre. Y dice: y no estéis sujetos otra vez bajo yugo de esclavitud. Todos cuando hemos venido a Cristo, hemos venido bajo esos yugos de esclavitud. Todos hemos venido esclavos del pecado. Hemos venido con yugos de enfermedad, los yugos de maldición, los yugos de la brujería, los yugos de la maldad. Estábamos atados, veníamos con atadura, veníamos con ligadura, veníamos con toda esa brujería también, maldiciones de generaciones pasadas, todas esas cosas las traíamos cuando venimos y llegamos a los pies de Cristo. Así llegamos a los pies del Señor. Pero Él, a través de su obra, Él nos hace libre. Nos hace libre de toda esa maldad, de todo ese pecado. A través de su sangre. Él cargó por nosotros la cruz que nosotros debíamos cargar. Él cargó en la cruz la maldición que nosotros llevábamos. Él cargó en la cruz todo el terror, toda la vergüenza, el pecado, la maldición, la enfermedad. Todo lo cargó el Señor Jesucristo cuando cargaba la cruz. Y Él, cuando nosotros vinimos a Él, Él rompió esos yugos de esclavitud. ¿Sabe que el mundo está bajo el maligno, bajo el dominio del maligno? El mundo está bajo el dominio del maligno porque el mundo no tiene al Espíritu de Dios. Entonces el mundo peca porque el mundo anda en la carne. El mundo anda en la carne porque no tiene al Espíritu. Y la carne le lleva al pecado. Así veníamos nosotros una vez a Cristo, bajo esos yugos carnales. Pero cuando venimos a Él y le damos gloria a que Él rompió muchas maldiciones en nuestras vidas, rompió muchas cadenas. Él nos ministró su salvación, su libertad, su redención. Una obra redentora gloriosa, divina. Y dice el apóstol: porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados a libertad. Nosotros hemos sido llamados a libertad. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, dice, sino servir los unos por los otros. Por eso, al tener este gran privilegio de tener la libertad de Cristo, el poder haber recibido esta gloriosa libertad del Señor, nosotros tenemos que procurar cuidarla, porque es lo que es al punto a donde quiere llegar el apóstol, cuidar esta libertad. Nosotros todos los días
todos los días. Por la sangre de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Todos los días tenemos acceso a la presencia de Dios. Él nos da la oportunidad a que nos podamos acercar y nosotros tenemos que ir a su presencia y decirle al Señor: Señor, sáname, sáname, Señor, estoy enfermo, sáname, sana mi cuerpo, sana mis emociones, sana mi espíritu, Señor, sáname. Yo quiero esa sanidad por completo, Señor. Yo quiero que tú me sanes, que tú sanes todas las áreas de mi vida, Señor. Señor, yo quiero esa libertad por completo. Quiero esa libertad completa, Señor, en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón. Yo quiero tu libertad, aún en mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Yo quiero tu libertad, Cristo amado. Porque yo sé, Señor, que tú entregaste todo. Lo entregaste todo para que yo sea sana. Lo entregaste todo para que yo sea libre. No quiero menos de lo que tú has dado, Señor. No quiero menos de lo que tú has dado, Señor. No quiero media sanidad, Señor. No quiero media libertad, Señor. Quiero una libertad completa, porque tú, Señor, nos hiciste libre completamente. Entregaste todo, completamente todo, para que nosotros pudiéramos tener una libertad completa. Denle un aplauso al Señor. Él es nuestro gran libertador. Nuestro gran redentor. Él está aquí, el Espíritu Santo. Bendito Cordero Santo de Dios, el Hijo de Dios. Él está aquí. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por una redención tan gloriosa, Padre. Pero es así como nosotros debemos clamarle al Señor. Señor, yo quiero la libertad y la sanidad, y la quiero completa en todo mi ser, en todas las áreas de mi vida, que sean sanadas, que sea manifestada tu sanidad, tu libertad, que se manifieste tu gloria en mi vida, Señor. Porque Dios no es que liberta ahora y ya después nos olvidamos. No, el Señor está con los brazos abiertos para libertarnos y sanarnos todos los días. Todos los días Dios nos tiene que sanar. Todos los días hay algo para sanar. Todos los días, por más años que llevemos en las cosas del Señor, siempre hay algo que Dios quiere sanar. Siempre hay algo que Él quiere libertar. Siempre hay algo. Por eso dice la palabra que la liberación es el pan de los hijos de Dios. La liberación es el pan de los hijos de Dios. El pan es cosa de todos los días. ¿Cómo nosotros podemos tener esa gran liberación? No solamente tenemos que esperar que nos impongan las manos. Nosotros tenemos que ir. Hay algo que es ineludible, inevitable. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es de nuestra parte, que es de nuestra voluntad, que es algo que lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ir al lugar secreto. Tenemos que ir a la habitación. Tenemos que encontrarnos con nuestro gran libertador. Esa es una cita que no nos podemos perder ningún día de nuestras vidas. Ningún día de nuestras vidas puede pasar sin que nosotros no le busquemos en lo secreto. Sin que nosotros no nos arrodillemos delante de Él. No puede pasar ni un día, hermanos, y tener este clamor delante de Dios. ¿Y sabe por qué dice Pablo? Hermanos, no usen la libertad como ocasión para la carne. No usen la libertad como... Porque, y le sigo leyendo, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. ¿Sabe qué pasa acá? El hermano acá, Pablo, dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo, y si ustedes viven por el Espíritu, ¿por qué vamos a vivir para la carne? Si vivimos por el Espíritu, vivamos para el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, porque Él es el que nos da vida, entonces muramos a la carne.
no vivamos para la carne. Por eso el apóstol exhorta y lo hace con mucho amor y temblor. Yo veo manifestada su amor por la obra de Cristo. Hermanos, nosotros estamos en este tiempo, en un tiempo hermoso de oportunidad, de gracia, un tiempo glorioso. Hoy estamos nosotros y Dios está ministrando nuestras vidas y Dios nos va desatando, nos va libertando a todos, aún a los niños. Dios está ministrando, está sanando, está libertando, nos estamos llenando de su presencia. Es gloriosa cada reunión, podemos llenarnos de su gloria, de su presencia, disfrutar de su amor. Debemos cuidar y perseverar en el Espíritu. Debemos vivir por el Espíritu. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? Dice, anden por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjese cómo se opone. La carne se opone al Espíritu. Nosotros tenemos tres partes, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, a lo que le llamamos tricotomía. Espíritu, con el Espíritu nosotros nos conectamos con Dios. Es la vía de comunicación que tenemos con el Espíritu. El alma es usted, soy yo, es su esencia, es su persona, el alma. El alma es el que decide. Y el cuerpo es el templo del Espíritu, pero también es la carne. Fíjense que el Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, derrotó públicamente a los principados, a los gobernadores de maldad. Fueron expuestos, dice la palabra, expuestos públicamente y fueron derrotados en la cruz del Calvario. Nosotros batallamos con un enemigo, hermano, que está vencido. Batallamos con un enemigo que está vencido y que para poder tocar nuestras vidas le tiene que pedir permiso al dueño y Señor de nuestras almas. Él no nos va a tocar si no va y le pide permiso al Señor, al dueño de nuestras vidas y nuestras almas, que es el Señor Jesucristo, el que nos ha comprado con sangre y nos ha marcado con su Santo Espíritu. Estamos batallando con un enemigo derrotado, pero ¿sabe que el enemigo nos estudia? ¿Pero sabe usted que el enemigo nos observa? ¿Sabe usted que el enemigo anda como león rugiente viendo cómo devorarnos? Pero nosotros somos los encargados o responsables de abrirle las brechas. Nosotros tenemos que cerrarle las brechas a Satanás. Después de una oración como la que le acabo de decir, una oración donde nosotros le clamamos al Señor la sanidad y la libertad, pero toditito los días decir, Espíritu Santo, necesito que me traigas convencimiento de pecado. Mire, si usted no lo ha hecho, quiere decir que hay un poquito de orgullo en el corazón. Pero tenemos que decirle al Señor, Espíritu Santo, yo no soy perfecto. Yo tengo debilidades. Yo tengo carnalidades. Espíritu Santo, tráeme convencimiento de pecado. Es la manera de autoministrarse la liberación. Tráeme, Señor, convencimiento de pecado. Dime, Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo mal? Dime, Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿A dónde está mi mal? ¿A dónde está mi error? Dime, Señor, dime cómo estoy. Muéstrame cómo estoy siendo yo como sierva tuya. ¿Cómo estoy siendo yo como hija de Dios? ¿Cómo estoy siendo yo como madre?
¿Cómo estoy siendo yo, Señor, como esposa? ¿Cómo estoy siendo yo, Señor, como esposo? ¿Cómo estoy siendo yo, Señor? Muéstrame, Espíritu Santo, porque yo sé que hay algo, Señor, que tú me tienes que convencer de pecado, Señor. Todos los días, hermanos. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y perseveraron en la sana doctrina. Bienaventurados. Miren, no vamos a ir al cielo porque somos perfectos. Vamos a ir al cielo. Si el Señor viene por nosotros, vamos a ir al cielo, pero no porque nosotros seamos perfectos, sino porque la sangre de Cristo nos justifica, y es menester ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, que tu sangre me limpie, que tu Espíritu me traiga convencimiento de pecado, y yo renuncio en el nombre de Jesucristo al pecado, renuncio a mis errores, renuncio a mis defectos, porque yo sé que tengo defectos, Señor, y que tu sangre limpie mi vida. ¿Sabe que si usted le hace una oración así, el Señor se olvida de sus pecados? Porque Él dice en su palabra que Él borra nuestros pecados y rebeliones por la sangre del Cordero. Él borra nuestros pecados por la sangre del Cordero. Hermano, cuando el enemigo venga a decirte: pero vos tenés esto, pero vos tenés aquello, pero vos andás en esta. Pero si usted le ganó de antemano al diablo, y usted se metió en la presencia del Señor, y usted ya dijo: Señor, lávame con tu sangre, me arrepiento, y todo el tema del arrepentimiento, entonces usted le va a poder decir: enmudece, Satanás, porque lo que Cristo ha limpiado, no lo llames impuro. La sangre del Cordero me limpia, la sangre del Cordero me ha marcado. Enmudece, Satanás, porque yo fui, porque yo hice, pero ahora ando en el Espíritu. Ahora ando en el Espíritu. Y si ando por el Espíritu, vivo para el Espíritu y no vivo para la carne. Aunque ando en la carne, pero no vivo para la carne. Ahora le digo cuáles son los frutos de la carne. Dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿sí? Lo vimos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es una lista larga. Mire, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas estas cosas son pecados sexuales, son espíritus inmundos, y la carne se atrae a estos pecados. Entonces, estos espíritus inmundos entran y le hacen pecar. Fíjese, y están en el primer orden. Lo he leído en el libro de Apocalipsis, lo he leído en el libro de Romanos, de Corintios, de Gálatas. ¿Y sabes cuáles son los primeros que no entrarán en el reino de Dios? Porque ya le vamos a llegar a ese punto. Los adúlteros, los fornicarios, los que cometen lascivia. Son pecados sexuales desordenados que van contra todos los principios de Dios. Van contra el diseño divino de Dios. Esos son los pecados sexuales. Peligrosos. Peligrosos. No es. Hoy el mundo le dice a lo que es malo, le dice que es bueno. ¿Y qué te dice el mundo? Abrí la cabeza. Abrí la cabeza. La tienen muy cerrada a los principios de Dios. Abre la cabeza. Ahora nadie se casa, ahora todos se juntan, ahora todos son pareja. Pero nosotros estamos conociendo la verdad, y la verdad nos hace libres. Y nosotros estamos para que con este mismo celo santo con que hoy el apóstol Pablo nos sigue hablando a través de su carta, que nosotros también podamos nosotros decir: vas por mal camino, ordena tu vida. Ordena tu vida, vas por mal camino. ¿Y a vos qué te importa? No, nosotros tenemos la verdad. Hablemos con la verdad. Tenemos que persuadir
a que dejen el pecado. Tenemos que persuadir a que ordenen sus caminos. Tenemos que persuadirlos, tenemos que impulsarlos, tenemos que empujarlos, aunque sea forzado, pero tienen que ordenar sus caminos. Tienen que ordenar. Después dice la idolatría. ¿Saben lo que es la idolatría? La idolatría no es solamente el santito, la estatuita y el rosario. No es solamente la idolatría. Para hacérselo más específico, le voy a decir, el Señor nos creó con un corazón. Y en ese corazón que Él creó, debe estar el trono de aquel que nos formó. Si en este trono, en este corazón hay un trono, y ahí no está Dios, y hay otro, eso es idolatría. Eso es idolatría. Lo que está en el corazón, que no sea Dios, eso es idolatría. Y a veces, ¿sabe qué? Los padres idolatran a los hijos idolatran a famosos, los esposos idolatran a la esposa, las esposas. Hay que amar todo lo que Dios nos dio. La familia se ama, la familia se cuida, perfecto. Pero no los pongamos en el trono donde debe estar Dios, porque si no se convierte en idolatría. Después tenemos la hechicería. Todo esto son las obras de la carne, todo esto que le estoy diciendo. Después tenemos la hechicería, que es todo el ocultismo, todo lo que es magia, todo lo que es brujería, encantamiento. Ahora todo el mundo dice, ponele magia. No, chao magia, chao brujería. No, ponele unción del Espíritu Santo, ponele amor a lo que estás haciendo, a tu vida. Pero no le pongas magia. Después tenemos acá las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias. Todas esas cosas ya las conocemos, ¿sí? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí en el libro de Apocalipsis también dice, en el capítulo 21, versículo 7 también dice, y no entrarán los fornicarios, adúlteros, también están en primera lista, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los mentirosos. Llegamos a los mentirosos. ¿Saben qué? El padre de la mentira es ¿quién? Satanás. El padre de mentira es el diablo. La mentira no tiene que estar en nuestras vidas. La mentira no tiene que estar en nuestra boca. La mentira no tiene que estar en nuestro corazón. Nada de mentir, porque sería, si nosotros hacemos un chiquito así de engaño, de mentirita, ahí hay una brecha para el enemigo. Se la cerremos completamente. Mire, no cuesta nada decir la verdad. No cuesta nada decir la verdad. Y usted dirá, no, yo no miento. Yo no me engaño ni miento. Y a veces siento que no me quieren, a veces siento que no me aceptan. Pero hay que estar con la verdad. Prefiero quedar bien con Dios y no con los hombres. Prefiero estar bien con Dios, alineado con Dios y no con los hombres. Bueno, todas estas cosas son las obras de la carne. Feas, ¿verdad? Qué feas que son. Así hemos venido al Señor, llenos de esa carnalidad. Pero dice el Señor, yo les he dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos trae buenos frutos. Por eso nosotros debemos anhelar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser al Espíritu Santo, porque Él es el que nos trae los frutos divinos del Espíritu, que son principalmente el amor, el más grande y el más perfecto y el más importante de todos los frutos es el amor. Y como nosotros tenemos al Espíritu Santo, el amor está en nosotros. Del Espíritu, del don divino, del fruto divino del amor, se desprenden todos los demás frutos. La paz.
la paz. Somos capaces de tener paz, aun cuando nuestras vidas están así como una marea, aun cuando las mareas azotan nuestra vida, azotan nuestra barca, pero somos capaces de tener paz y tranquilidad. Cuando el Señor Jesucristo, Él estuvo en la barca y allí azotaban las olas y azotaban y azotaban, y los discípulos estaban allí desesperados y lo fueron a despertar, pero Él dormía, Él tenía calma, Él estaba tranquilo, estaba confiado. Eso nos enseña a nosotros y al Señor Jesucristo también. Después tenemos el otro fruto divino, que es la paciencia. La paciencia. Esto es en algo en lo que nos trabaja todo el Señor. Ser paciente. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar ni siquiera en el autoservicio. No nos gusta esperar. Pero ahí tenemos que esperar. Y Dios nos va a probar ahí. Ahí, si somos impacientes, nos va a probar ahí. Para que nosotros vamos formando, desarrollando esa paz que está en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Está esa paz, pero tiene que ir siendo desarrollada, tiene que ir siendo educada esa paz. Entonces nos va a procesar y nos va a poner en situaciones donde usted va a tener que tener paciencia. Va a tener que tener paciencia y esperar. Después tenemos la benignidad. La benignidad es una cualidad divina, es aquel que perdona, olvida y vuelve a amar. Perdona, olvida y vuelve a amar. Te perdono la ofensa que me hiciste, te perdono que me traicionaste, te perdono que me hiciste aquello, te perdono, lo olvido y te vuelvo a amar, y te vuelvo a amar, y te vuelvo a amar. Sí, hermano, como el Señor Jesucristo. Él también perdona, olvida nuestros pecados y nos vuelve a amar. Ayer fuimos de lo peor, hicimos de lo peor, pero si hoy venimos arrepentidos, ¿qué dice el Señor? Hijo, tú eres mi hijo, te perdono, olvido porque veo que estás arrepentido de verdad. Olvido tus rebeliones, olvido tus pecados y te vuelvo a amar, hijo, y te vuelvo a amar y Él te vuelve a abrazar. Fíjese lo que es el Espíritu Santo, lo que es el amor de Dios. Dice la palabra que, y ahí entramos a la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. La templanza, una cualidad divina de poder tener. La templanza es no volverse loco, no desesperarse, aunque la situación esté fuerte. Hay situaciones que están fuertes, hay situaciones que usa el Señor, hermano, las usa el Señor. Las usa para corregirnos, las usa para procesar nuestras vidas, la usa Dios para darnos forma. El alfarero está ahí con sus manos puestas sobre nuestras vidas son de barro y Él comienza a darnos forma. Está viendo aspereza, va limando. Y eso que el Señor pasa a su lima duele, pero